días, nuevamente agradecidos porque estén comenzando a conectarse en Secudar Live. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada y los voy a acompañar en esta entrevista para dar a conocer el más reciente informe que levantó la diputada Tamara Adrián sobre discriminación a la comunidad LGBTI. La presento, la tengo al lado, Tamara Adrián, diputada, abogada y además profesora de la Universidad Central de Venezuela. Diputada, si pudiera comentarnos cuál es el principal hallazgo de su investigación, cuáles son sus motivaciones para hacerlo y dónde lo podemos encontrar. Aquí tengo 3 preguntas que casi ya voy a consumir todo el programa en esas 3. Con la relación a la segunda pregunta, ¿por qué? Porque, como dice el título, para dejar de ser fantasmas. Mientras no hay información, mientras no hay números, simplemente lo que hay son más o menos como que algún tipo de palabrería diciendo que sí, que hay violencia, que sí, pero no hay data. Entonces hay que producir data. Y en ese sentido, la encuesta es muy amplia, tiene más de 100 preguntas e incluye no solo aspectos de orientación, de cuál es la orientación sexual, identidad de género, rango de edad, de dónde proviene, de dónde ha ido, si quiere emigrar, si vive en pareja, si no vive en pareja, si tiene un reconocimiento legal de la pareja fuera o no, porque el estudio es 300 personas viviendo en Venezuela, 300 personas viviendo en el extranjero, de las cuales 10% es personas trans en cada grupo, para poder entonces hacer una comparación efectiva y adecuada entre ambos grupos. Entonces, para dejar de ser fantasmas, en esas 100 preguntas tenemos también temas de bullying, acoso laboral, acoso intrafamiliar, ciberacoso, denuncia, violencia física, temas relacionados con la intención al suicidio por el acoso o por la violencia, relacionados con las creencias religiosas, relacionados con la situación socioeconómico, cultural, grado educativo, si el trabajo está o no de acuerdo con el grado educativo, tanto adentro como afuera, si eventualmente tiene el carnet de la patria, si recibe subsidios CLAP, si, es decir, tiene todo un diagnóstico de situación sociocultural, el tipo de vivienda, el lugar donde vive, si se trata de un barrio popular, si se trata de un barrio de clase media, en fin, de toda una serie de 9 subcategorías de vivienda, temas religiosos, temas étnicos y temas políticos. Maravilloso, Tamara. Ustedes se estarán preguntando por qué SECODAP trae a colación este tema de la discriminación de la comunidad LGBTI, y creo que entre el discurso que acaba de dar Tamara sobre qué contiene este informe está la clave, está la respuesta, y es que existe un bullying por identidad de género y por orientación sexual en nuestras escuelas. El estudio que hizo Tamara abarca adolescentes y jóvenes, es decir, que es una realidad que están viviendo hoy en día y que muchos de los encuestados vivieron durante su adolescencia y su niñez. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Y cuáles son los principales hallazgos del bullying por discriminación y identidad de género? El primer hallazgo es que, como el estudio es comparativo entre lo que pasa en Venezuela y lo que pasa entre las personas que ya no viven en Venezuela, se le pregunta a aquellas personas que emigraron si habían sufrido bullying escolar en Venezuela y si estaban estudiando afuera, si lo habían sufrido afuera. Y eventualmente ese acoso es baja en unas 3/4 partes para aquellos que están afuera. Es decir, que el problema en Venezuela es serio. En diferentes, lo que está catalogado por orientaciones sexuales, es decir, lesbianas, gay y bisexuales, y por identidad de género hay mujeres trans, es decir, de hombre a mujer, y hombres trans, es decir, de mujer a hombre. Y el acoso
verbal y la discriminación en colegios llega dependiendo, quienes menos tienen acoso son las mujeres lesbianas, comparativamente dentro de los resultados. Pero en el caso de hombres gay, de personas bisexuales y de mujeres trans, el acoso supera respectivamente el 60 y tantos al 70 y tantos %, cual indica un tema muy rudo, que cuando se pregunta si reciben apoyo de las instituciones educativas, la respuesta unánime es no. Porque además, parte de los acosadores son miembros del personal docente y del personal directivo de los colegios. Siendo que la verdad es que en todos los casos la mayoría de los acosadores son otros alumnos, y eso va del 80 y pico % al 90 y tantos %. Existe en alrededor de un 20%, a veces un poco más, de casos en los que el acoso, el bullying o la discriminación proviene, inclusive la violencia física, proviene de personal educativo, de personal no educativo del plantel y de personal de dirección. Muy bien, ya que estamos hablando de bullying, violencia, me gustaría aclarar o recordar que bullying tiene 3 componentes que deben estar allí para poder considerar bullying y acoso escolar. El primero es que se da entre adolescentes y niños en este rango, en el ámbito escolar o en ámbitos extracurriculares, clases de deporte, clases de música. El otro es que sea reiterativo, o sea, un acoso reiterativo y con la intención, que es el tercer elemento, la intención de dañar. Es decir, no es un chalequeo, no es broma, tiene la intención de dañar. En ese sentido, tienen bullying ahí, el CEPODAP ha sido muy claro en esto, bullying es violencia. Sin embargo, existe una violencia física y una violencia verbal, y eso también está incluido en el informe. Diputada, ¿nos puedes comentar? Efectivamente, la violencia física es también grave. Va del 10% en el caso de las mujeres lesbianas hasta el 71% en el caso de las mujeres trans y 68% en el caso de los hombres gay. O sea que estamos hablando de la presencia de un factor que es inadmisible dentro de un sistema educativo. En este sentido, hemos notado en este informe que en el caso de violencia física, ninguno de los agresores, 0% de los agresores, ha sido sancionado en Venezuela. Maravilloso. Eso es un buen dato, porque además me da a recordar que otro de los factores del bullying es el poder. Entonces, es una relación en la que alguien se siente poderoso ante uno de los chicos, se siente poderoso ante el otro. Entonces, se siente poderoso ante el que no es igual, ante el que tiene una identidad de género que no es igual a la mía o una orientación que no es igual a la mía. Y además, habla también este informe sobre uno de los ingredientes del bullying, y es el comportamiento de los testigos. Tamara lo ha dicho, la diputada lo ha dicho, el porcentaje reportado como principal actor del acoso escolar son los compañeros. Exactamente. Y allí está la clave en muchas ocasiones de el bullying y cómo poder prevenir el bullying. Pero hablaste de agresores que quedan en impunidad. Y que causa otra cosa que otro hallazgo. Primera vez que se pregunta en una encuesta en Venezuela si ese acoso estaría propiciando eventualmente el suicidio. ¿Cómo es eso? Y entonces a la pregunta, ¿ha pensado usted en el suicidio debido a la discriminación, acoso o violencia por orientación sexual o identidad de género? Y en el promedio es 14%. Sí, han pensado en el suicidio. Pero en el caso de gays, eso llega al 33%. En el caso de bisexuales, al 32%. En el caso de las mujeres trans, al 38%. Y en el caso de los hombres trans,
73% Una población en han riesgo. perdido en suicidio debido a ese bullying, o debido a ese acoso, o debido a esa discriminación que puede ser en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito de la calle o de los espacios públicos y en el ámbito del ciberespacio. Todos esos están medidos aquí. Hay un dato que tiene la encuesta que habla de la intención de denuncia del acoso de los participantes en la encuesta. ¿Qué hallazgo hubo allí? La gran mayoría no desea o no puede, por alguna razón, denunciar. Las razones son varias y entre ellas, cuando la pregunta, si no formula denuncia, ¿por qué? Entonces, una gran mayoría es por desconfianza en el sistema jurídico. Ok. Eso es un 48%. 48%, esta es una palabra que a mí me duele en el alma, por vergüenza. O sea, la persona es acusada, pero al mismo tiempo tiene vergüenza de decir que fue acusada. Y un poco también lo que pasa con la violencia contra la mujer. La violencia que muchas veces no se denuncia porque la mujer tiene vergüenza de aparecerse con un morado, de reconocer que ha sido víctima de esa violencia. Y después, en orden decreciente, desconocimiento de dónde ir, falta de recursos para pagar asesoría, por miedo a que se sepa que soy lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex, o por miedo al agresor, que es en un 28%. Esto nos habla entonces de falta de políticas públicas para atender estas inquietudes y estas necesidades especiales de la comunidad. Es correcto. Carecemos de políticas públicas y cuando tú comparas lo que sucede en Venezuela con respecto a lo que sucede en el extranjero, te das cuenta de que todos los países de la región tienen ya políticas públicas, prácticamente todos, con relación a la protección contra el bullying, contra el acoso laboral, contra la violencia en las calles, para que las personas puedan gozar del espacio público en condiciones de igualdad y no discriminación en locales públicos, en el espacio público, en la plaza o en el café, o en el restaurante y en el ciberespacio. Hay un dato muy importante que me gustaría resaltar y es el que tiene que ver con el acoso de estas personas durante su infancia y adolescencia dentro de su círculo familiar. Allí, Tamara, hay un dato en particular que vale la pena llamar la atención. Sí, a la pregunta, porque yo dividí el esquema en acoso verbal y discriminación y violencia física. Entonces están dos estudios separados, o sea, dos grupos de preguntas separadas. Pero a la pregunta de si había sufrido violencia física intrafamiliar, pues el 24% de las lesbianas sí, el 35% de los gays sí, el 33% de los bisexuales sí, el 67% de las mujeres trans sí, y el 100% de los hombres trans sí. Y los porcentajes son paralelos y superiores, porque están alrededor del 60%, con relación a la discriminación y violencia verbal intrafamiliar. Pero cuando tú preguntas quién es el perpetrador de la violencia, en todos los casos te aparece la madre como principal agresora. ¿Qué nos dices? Eso nos estaría diciendo, lo mencioné en una reunión en el Centro de Estudios de la Mujer, que la mujer se estaría comportando como perpetuadora del sistema patriarcal y de violencia machista. Wow. Eso es un hallazgo, yo no lo esperaba, porque tú, hasta que no tienes, por eso para dejar de ser fantasma, hasta que tú no tienes realmente un dato específico de data dura, tú lo que haces es especular. Y la gente en líneas generales podría pensar, no, es que son los padres los principales agresores, los hermanos. Sí, padres y hermanos
son agresores, efectivamente. Pero cuando tú lo sacas en las cartas, en las presentaciones, te encuentras con que es la madre la principal agresora verbal y la principal agresora física en casi todos los casos. Y eso fue para mí un hallazgo muy doloroso, pero al mismo tiempo importante, porque te indica por dónde tendrían que enfocarse las acciones. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el caso de este tipo de discriminación y acoso verbal, también de expulsiones, por cierto. En el caso de bisexuales, el 71% es la madre. En el caso de gay, es el 47% la madre. En el caso de lesbianas, es el 48% la madre. En el caso y de expulsiones, 12% de lesbianas fueron expulsadas, 7% de los gays expulsados del hogar, 6% de los bisexuales expulsados del hogar. Y cuando baja el tema de la identidad de género, 33% de las mujeres trans fueron expulsadas de su hogar y 25% de los hombres trans. Esto es muy interesante. Les invito a revisar el informe de la diputada, ya lo tiene colgado en las redes sociales. Sin embargo, nosotros lo vamos a subir junto al artículo de esta entrevista para que puedan ustedes también consultarlos por esta vía en nuestra página web www.secodap.org. Les recuerdo, estamos conversando con la diputada Tamara Adrián, quien es en este momento además de parlamentaria, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Les acompaña Vanessa Moreno Lozada. Y ya para ir cerrando el programa y quedarnos como con un análisis y una reflexión, me gustaría, diputada, que nos pudiera comentar qué nos dice esto como sociedad venezolana. Que estamos muy mal, pero que cuando yo comparo la situación de aquellos que se han expatriado, de aquellos que se han ido, y ellos te dicen que están en un 85% mejor en todos estos ámbitos de violencia y discriminación en el promedio. O sea, a la pregunta, ¿sufría usted violencia o discriminación en el ámbito educativo o laboral o familiar o en el espacio público? Cae en promedio en 75%. Quiere decir que las políticas públicas implantadas en otros países han logrado hacer retroceder de manera rápida e importante estos flagelos sociales. O sea que sí podemos cambiar las cosas, sí quisiéramos cambiar las cosas y tenemos los instrumentos para empezar a hacer el análisis, pero sabemos también cuáles son las políticas públicas que deberían ser incluidas, políticas públicas para evitar el bullying en todo el sistema educativo, políticas públicas para evitar el acoso y la violencia laboral, políticas públicas para permitir a las personas el goce del espacio público y de los espacios abiertos al público en condiciones de no discriminación e igualdad, la protección contra el ciberacoso y la protección contra todo tipo de discriminación y violencia, porque causan muerte. Esta intención de suicidio muestra un problema absolutamente preocupante. Primera vez que se visibiliza también. El bullying lleva a las personas al suicidio. Y nosotros tenemos evidencia de que, por ejemplo, la propensión al suicidio de niños y niñas LGBT, particularmente trans, que son objeto de bullying, es 10 veces superior a la de los niños y niñas de la misma edad que sufren otro tipo de bullying. Por lo cual es un problema de salud pública, es un problema de políticas públicas y es un problema de igualdad y de equidad que hay que enfrentar sin prejuicios y con determinación. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este Secodap Live. Gracias a Tamara Adrián por acompañarnos también. Y bueno, la invitación es para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a colgar esta información, este estudio en nuestra página web y también para que conozcan las actividades que vamos a estar realizando en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada. Gracias.